Si querés vivir libremente conectando lo que amás hacer con la generación de impacto, este podcast es para vos. Esta temporada, Eleva tu Voz tiene un foco: mujeres en los negocios. En cada episodio, una mujer visionaria comparte lo que sabe y lo que aprendió en el mundo real. Soy Flor Heine, founder de Humana, una red de redes donde mujeres de todo el mundo están construyendo los negocios del futuro. Negocios que nos dan más libertad geográfica, mental y económica y que mejoran el planeta mientras vivimos alineadas a nuestro propósito. Hoy en Eleva tu Voz tenemos una invitada muy especial, Irene Yagüez Sancho. Irene trabaja en la intersección entre bienestar, neuroeducación y desarrollo humano. Su camino une educación, cultura, liderazgo y diseño de experiencias de aprendizaje con una mirada profundamente humana. Cómo crear entornos donde las mujeres y personas realmente puedan florecer. Actualmente forma parte del IE University Center for Health and Wellbeing, donde diseña y acompaña programas enfocados en bienestar, aprendizaje significativo, conexión, propósito y desarrollo personal y profesional. Hoy vamos a conversar sobre neuroeducación, liderazgo, bienestar y el futuro de los entornos de aprendizaje. Y sobre cómo las mujeres que lideran, emprenden o están creando su camino puedan empezar a diseñar no solo negocios más exitosos, sino también más humanos, conscientes y sostenibles. Irene, bienvenida a Eleva tu Voz. Me encanta que estés acá. Gracias. Muchísimas gracias, Flor. Es un placer. Muchas gracias por contar conmigo. Gracias, gracias. Bella, vamos a meternos de lleno en esta conversación y me gustaría que nos cuentes un poquito cómo llegaste a unir educación, bienestar y neuroeducación. ¿Qué fue lo que te llevó? Mi trayectoria, la verdad es que no es nada lineal. Yo hice un máster en Relaciones Internacionales enfocadas a la educación y la cultura, lo que me permitió tener una mirada más amplia de cómo se desarrollan las personas, de esos contextos que son tan importantes, en los que estamos constantemente aprendiendo desde la cultura, desde la historia y desde unas condiciones muy concretas. Después de ese máster, siempre estuve ligada a temas de educación en diferentes sectores y niveles educativos, pero siempre ha sido un hilo conductor que quizá me he dado cuenta de él con el paso del tiempo, no era tan consciente a medida que iba avanzando. Y cuando llegué a la educación universitaria y encontré este centro en el que trabajo ahora, de salud y bienestar, me di cuenta de que, de hecho, el bienestar es la base de todo, ¿no? De ese desarrollo humano más amplio que había visto en las relaciones internacionales, que es la base para tener un desarrollo humano sostenible. Y cuando descubrí el ámbito de la neuroeducación, me di cuenta de que era el engranaje perfecto, el lenguaje que articulaba todo lo anterior, que integraba el cerebro, el cuerpo, cómo aprendemos, cómo decidimos, cómo conectamos. Y ahí me di cuenta realmente, aunque quizá ya una parte de mí lo sospechaba, de que educar no es solo transmitir conocimientos. Educar es crear las condiciones necesarias y óptimas en las que las personas puedan desplegar sus mejores alas, su mejor versión, para que se produzca ese florecimiento humano. Y esto puede ser en un aula, en un equipo, en una empresa, o en una comunidad. Hermoso cómo describiste la educación. Creo que la educación tiene que haber ese cambio, está habiendo, pero de transformar también cómo la vemos y cómo crear esos entornos donde puedan florecer las personas y donde puedan como esto, desplegar todo su potencial, como vos decís. ¿Nos podrías contar de manera simple qué significa o cómo explicarías la neuroeducación? Claro, claro que sí, es esencial. La neuroeducación es una disciplina
poliédrica, diría, que integra aportes de la psicología, de la educación y de la neurociencia. Y nos ayuda a entender cómo funcionamos cuando aprendemos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo cuando estamos aprendiendo. Y también un ángulo muy importante que aporta la neuroeducación es que aprendemos a lo largo de la vida. El cerebro está constantemente aprendiendo, no solo en el aula, no solo cuando terminamos la universidad terminamos de aprender, sino que seguimos aprendiendo en el día a día, en los entornos laborales, aprendemos a través del feedback, aprendemos a través de tener conversaciones difíciles, aprendemos cuando hay que cambiar de estrategia, aprendemos del error, importantísimo el aprendizaje que se produce a través del error, si está bien enfocado. Aprendemos a través de las cosas que nos generan curiosidad. Entonces, la neuroeducación viene a ayudarnos a diseñar esos entornos de una manera más óptima. Y como decía antes, puede ser en empresas, puede ser en aulas, puede ser con niños de 3 años o con adultos de 80. La neuroeducación cubre todo el espectro humano. No se trata al final de poner el prefijo neuro, ¿no?, que tan de moda está para hacerlo más cool, sino que se trata de ver qué ciencia hay detrás y poner una nueva lente en el aprendizaje de la vida. Hermoso, hermoso, Irene. Y ahí nombraste algo que dijiste, bueno, no es solo de niños, sino como a todas las personas en general, porque todas aprendemos hasta el último momento de nuestra vida, bueno, tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Por qué crees que se habla tanto de neuroeducación en niños y tampoco tal vez en adultos y líderes? Creo que hay un foco muy grande en la primera infancia y en tratar de llegar a las personas lo antes posible, ¿no?, para que este recorrido pueda ser lo más transversal quizá o estructural en su vida. Entonces, se ha empezado a hablar de neuroeducación más en el aula, pero poco a poco se está trasladando y transfiriendo a otros ámbitos con iniciativas como la tuya, y ojalá siga expandiéndose a todos los rincones del desarrollo de las personas. Sí, totalmente, Irene. Aparte, nombraste cositas que son muy importantes, que esto en el momento del emprender, nosotras continuamente necesitamos como a través de la acción, a través del feedback y a través de esto de cometer errores, de qué funciona y qué no, es que aprendemos y eso nos permite cambiar y mejorar continuamente. Y esos son como datos esenciales, fundamentales como emprendedoras para poder caminar y ir haciendo como crecer nuestro propio negocio. Y yendo ya un poquito más a las emprendedoras, ¿qué debería saber una emprendedora sobre su cerebro para aprender y crecer con menos frustración? Entendiendo que esto, como pueden haber muchos errores, que entender que esto que a través del cambio aprendemos, ¿qué necesitamos saber de nuestro cerebro para entendernos también a nosotras mismas? Vale, trataré de ir al grano para que quien esté escuchando esto pueda sacar tips prácticos. Yo creo que algo clave que hay que entender es que el bienestar no es algo secundario, no es la clase de yoga a la que voy después de trabajar, no es la meditación que hago en el fin de semana o no es comer semillas de chía. El bienestar es mucho más estructural, es el estado fisiológico y emocional que nos va a permitir afrontar cada día, cada reto desde un lugar diferente. Entonces, si cuidamos nuestro bienestar como parte de la persona, nos va a ayudar a tener una base más sólida para cuando lleguen esos momentos de cambio, poder afrontarlos con más resiliencia, con más margen de rebotar atrás y adelante y poder salir de esos retos o de esas situaciones difíciles más airosas. Y
Dentro de este bienestar hay algunas cuestiones que yo creo que son clave. Lo primero, cuidar de nuestra atención, porque donde ponemos la atención ponemos la energía. Entonces, creo que es muy importante ser conscientes de dónde nos estamos enfocando, cuáles están siendo nuestras distracciones y a partir de ahí tratar de hacer un plan para poner el foco y la energía donde realmente queremos ir. Y luego también en cuestiones de aprendizaje, y creo que en el mundo del emprendimiento quizá cobra más relevancia, es el tema de la conexión humana. Aprendemos también a través de los demás, nos corregulamos con los demás. El mundo del emprendimiento para muchas personas puede ser un camino un poco solitario, pero encontrar esos círculos como esta red de humana, estos círculos de apoyo, aprender de las experiencias de los demás, sentir ese sustento, ¿no? Que está, o esa red de seguridad que pueda estar por detrás, creo que también es algo muy clave. Totalmente, totalmente, Elena. Me pareció súper importante esto que decís, bueno, como que el bienestar no es algo secundario y un parte también de lo que decimos, hermana, además de esto de crear negocios, tiene que ver con esto de alinearse a su propósito, pero a la vez disfrutarlo y hacerlo como esto, con esa mente de aprendiz y de eh, como ver el negocio como una forma también de crear arte, ¿sí? Y de exploración de nosotras mismas. Y nombraste como dos tips ahí, como de, bueno, de cuidar la atención, ¿sí? Entender, bueno, a dónde queremos ir y poner el foco de manera consciente y, bueno, decir qué nos está distrayendo de esto. Y la conexión humana, ¿no? Cómo podemos crecer también en red y cómo podemos aprender del otro, eh, donde, o sea, no lo tenemos que hacer todo sola. ¿Tenés algunas prácticas simples que pueda sumar a su día a día una mujer emprendedora a crear esa base de bienestar real? ¿O crees que estas dos son justamente esas dos prácticas? ¿Tenés algún otro tip? Pues mira, para trabajar la atención, cualquier práctica de mindfulness o meditación es súper potente y está súper respaldada por la ciencia. Unas respiraciones profundas antes de una reunión importante es una práctica que nos puede ayudar mucho a saber qué queremos sacar de esa reunión o dónde queremos poner el énfasis de la reunión. También en temas de reuniones, por ejemplo, en este mundo tan digital, dejar pequeñas pausas entre reuniones, ¿no? Dejar esos 5 minutos, en lugar de quizá de poner reuniones de 1 hora, ponerlas de 55 minutos y dejar esos 5 minutos de margen, de levantarse, estirar las piernas, mirar a lo lejos y salir un poco de la pantalla, beber agua, respirar, esas pausas que nos permiten cerrar la reunión anterior y pensar en la siguiente sin saltar de una a otra, acumulando esa carga mental de lista de tareas o de temas que no te ha dado tiempo ni a apuntar entre una y otra y lo vas acumulando, puede ser muy potente. Me encanta ese tip. Sí, muchas de las chicas por ahí esto de tener la agenda llena y el saltar de una reunión a otra, y me parece súper potente esto que decís de, bueno, tomarte un tiempo para hacer un cierre de lo que pasó, en volver como al presente para volver a enfocar, bueno, la próxima reunión que sí. Efectivamente. Nosotros también lo aplicamos en esto de, por ahí de las tareas, si te pones varias tareas juntas, que puedas tomarte entre, no sé, después de 25 minutos, 20 minutos, que puedas volver, respirar, esto como decís, caminar, tomar agua, estar como, hacer un par de respiraciones para después volver a arrancar, o tener ese mini reset antes de seguir y que no sea como en Eso piloto es. automático. Bien. Irene, ¿qué responsabilidad tiene una líder sobre el bienestar y el aprendizaje de su equipo? O sea, ya no solamente ella, sino como esto de liderar a otras personas también. ¿Qué crees? Pues yo creo que en general los líderes no solo toman decisiones,
sino que también marcan ritmos, crean ambientes, legitiman ciertos comportamientos, cómo se trata el error, cómo se trata la urgencia, cómo se escucha, cómo se gestiona el descanso. Todo esto son señales que se van transmitiendo y muchas veces no son a través de las palabras, es a través de actos que se van transmitiendo al equipo. Entonces, una líder puede tener un impacto positivo a través de crear las condiciones para que el equipo piense mejor, crear esa seguridad psicológica, que su equipo crea que puede hablar, expresarse, compartir sus ideas sin ser juzgado, sin miedo, crear esos límites saludables. Yo creo que es una manera mucho más humana de enfocar el rendimiento. Y por otro lado, de manera negativa, puede influir en cómo gestiona la urgencia, cómo gestiona la exigencia, cómo gestiona el error. Y además, muchas mujeres tienen la presión añadida de demostrar competencia, de sostener expectativas muy altas y al mismo tiempo cuidar de otros, y todo esto con una sonrisa y estando bien, ¿no? Entonces, a veces hay que hacer esta reflexión de qué modelos hemos heredado y cómo podemos hacer para no solo gestionar tareas, sino diseñar esos estados mentales, emocionales y físicos que permitan a los equipos florecer. Tenemos ahí una gran tarea, Irene, también para crear esos espacios y también para crear nuevas formas de liderar, donde dejar de replicar por ahí esos modelos muy masculinizados que aprendimos y que muchas mujeres han llegado por ahí a esos puestos donde terminan como por ahí repitiendo esos mismos patrones que dijeron, ok, de esta manera es que yo logré esto, y como que repiten en vez de por ahí abrazar por ahí esa sensibilidad para poder crear otros entornos. Y yendo un poquito más hacia ese espacio, hacia ese lugar, para vos, ¿cómo puede una mujer liderar sin replicar esos modelos de exigencia, de hiperproductividad o hasta de llegar al burnout? Yo creo que otro tip muy práctico es piensa y actúa. Para un segundo antes de tomar especialmente decisiones importantes. Piensa si esto es, el siguiente paso que vas a dar es una reacción a un estímulo, una reacción rápida, o si es algo que estás eligiendo tú desde tu esencia, desde tu manera de ver el mundo, desde tu propósito, desde tu manera de entender los equipos. Y entonces ya actúa, ¿no? Ya toma ese paso adelante. Entonces ese parar un segundo es muy difícil en los tiempos que corren con estos ritmos tan trepidantes que llevamos, pero es extremadamente importante parar, tomarse un segundo para pensar y después tomar acción. Me encantó. Ahí vamos a dejar las siglas PPA. Y lo vamos a hacer como un tatuaje en humana, como esto de, bueno, parar, pensar y actuar. Me encantó. Gracias, Irene. Y ahondando un poquito más, ¿qué crees que diferencia entre liderar desde el control, ¿sí? Y liderar desde un entorno que permite florecer a una misma y a otros? ¿Cuál crees que es la diferencia? Teniendo en cuenta que vivimos en un entorno de constante cambio, cuando nosotros nos enfrentamos al cambio, el cerebro en general lo que está viendo es incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando ve incertidumbre, intenta tener el control, intenta prever, y para esto muchas veces lo que ocurre es que cerramos el foco,
Vemos muchas menos opciones de las que tendríamos sobre la mesa. Tomamos decisiones con más sesgos. Solemos tener menos flexibilidad y tenemos una mente más rígida. Y en cambio, cuando estamos en un contexto, bueno, siendo el mismo contexto de cambio, cuando estamos en un lugar en el que interpretamos este cambio desde la mentalidad del crecimiento, todo cambia, porque ya no es miedo al error, sino que es el error me enseña, el error me da información, a partir de aquí puedo aprender, puedo mejorar. Un reto no me para, sino que lo veo como una oportunidad de crecimiento. Una situación difícil o una conversación difícil me enseña cómo conversar de otras maneras. Entonces, este foco de mentalidad de crecimiento ayuda dentro del mismo contexto a poner una lente nueva y a ver con más claridad. Me encanta, me encanta. Esto de, bueno, de soltar el control y animarnos a que cualquier situación que nos ocurra, que cualquier persona que tengamos enfrente nos puede enseñar y o sea, cualquier situación que tengamos podemos crecer si aprendemos cómo a transformar eso bueno, en crecimiento, en conocimiento. Sí, hay unas palabras clave dentro de la mentalidad de crecimiento que acuñó Carol Dweck, que es el todavía no. Todavía no sé, todavía no puedo, ¿no? En lugar de no sé trabajar con Excel, todavía no sé trabajar con Excel, ¿no? Me Y eso encanta, cambia cómo estás aproximándote a ese reto. totalmente, totalmente. Me encanta. Gracias, Irene, por compartirnos. Bella, yendo a los entornos de aprendizaje y que vos te especializás, ¿qué elementos necesita un entorno para que una persona realmente aprenda y crezca? ¿Tiene que ver por ahí con esto que decías bueno, esos espacios y los construyen líderes de dejar esos espacios para que las personas crezcan? Pero ¿cómo se construyen esos espacios? Lo primero que yo diría es dejar de pensar que aprender es hacer una formación. Porque aprendemos constantemente, ¿no? Aprendemos de lo más cotidiano, aprendemos de cómo se pregunta, como hablábamos de gestionar el error, de la toma de decisiones, de cómo enfocamos un cambio de estrategia, de cómo tenemos una conversación cuando hay tensión. Cada momento, por pequeño que parezca, nos está enseñando algo. Entonces, estos entornos, recogiendo un poco muchos conceptos que ya hemos ido mencionando, estos entornos necesitan, lo primero, proteger la atención, proteger el foco. En el entorno laboral, hoy en día hay muchas distracciones y una falsa creencia de que el multitasking es ser más productivo. Realmente lo que está ocurriendo en nuestro cerebro cuando estamos haciendo ese supuesto multitasking es que estamos cambiando el foco de manera muy rápida de una cosa a otra, de un email a algo que me dice un compañero, a un mensaje que me ha llegado, al móvil que me ha vibrado. Estamos cambiando la atención constantemente y esto tiene un coste energético para el cerebro y para el cuerpo muy grande. Entonces, proteger la atención y crear esos momentos de concentración o ayudar a crear esos límites saludables, de poder decir a los demás, ahora necesito centrarme en esto, hablemos más tarde. Y otro elemento clave que ya también hemos comentado es la seguridad. Para poder aprender bien, aprender de manera positiva, el cuerpo, el cerebro necesitan entender que están en un entorno seguro. ¿Por qué? Porque si no, el cerebro entrará en modo supervivencia. Si cree que hay una amenaza, un riesgo, entra en modo supervivencia y no va a ser capaz de aprender bien porque
su objetivo está puesto en otro lugar, en que sobrevivas a esa situación que tienes alrededor, que para tu cuerpo, tu cerebro, es un peligro. Entonces, crear esos entornos de seguridad psicológica y fisiológica, ¿no? Esa seguridad que se siente en el cuerpo, en el corazón y en el cerebro. Otra cosa que también hemos comentado es el tema del vínculo, crear un vínculo humano sostenible que nos ayude a ser red de apoyo de unos con otros y que nos impulse a florecer, ¿no? Sentir que tenemos esas personas que nos ayudan a sacar nuestra mejor versión. Y por último, justo lo que acabamos de comentar, cultivar la mentalidad de crecimiento. El error es una oportunidad y es información para poder hacerlo mejor. Y todo esto, cuando todo esto ocurre y estamos en un lugar mucho más propicio para que se dé el aprendizaje, también ocurre que estamos en un mejor lugar para que surja la innovación, ¿no? Tan importante en el entorno del emprendimiento, porque entonces tenemos las condiciones para explorar, para probar sin miedo a que nos juzguen, para ajustar cosas, para aprender sin que cada fallo que tengamos se viva como un juicio personal. Entonces, yo diría que lo que realmente educa es esa cultura cotidiana, es crear ese contexto, ese espacio, cómo se pregunta, cómo se escucha, cómo se gestiona el error, cómo se toman decisiones. Y ahí la tierra estaría súper fértil para que pueda florecer el aprendizaje. Me encantan esos 4 elementos esenciales para que florezca la innovación y poder crear cosas mágicas dentro del emprendimiento. Muchas de las cosas que dijiste me surgieron nuevas preguntas. Por ejemplo, esto de proteger el foco, y de cómo lo pueden crear. Yo recuerdo en la última oficina que trabajé hace muchos años ya, pero que por ahí tenías todos los módulos uno al lado del otro, donde estás por ahí súper focalizado y viene alguien a decir, ok, dame bolilla, quiero hacerte una pregunta, y como que interrumpe eso. Por ahí vos decís cómo crear esos espacios de oficina, y después como esto también, si trabajás en tu espacio, en tu casa, en un café, cómo crear ese entorno, o crees que también es responsabilidad de las empresas que las puedan educar por ahí o mismo a las mismas emprendedoras, educarse a sí mismas para cómo crear esos espacios de foco? Yo, por ejemplo, una cosa más, nosotros aplicamos, por ejemplo, Pomodoro, ¿sí? La técnica donde, bueno, vos te focalizás durante 20 minutos y ahí es como... son sagrados esos minutos sin tener que por ahí moverte entre pestañas, y después poder hacer esos, relajarte, tomar agua, caminar. Vos, por ejemplo, ¿cómo crees que se puede aplicar? Bueno, yo creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? De parte de la empresa y de parte del empleado. Algo que tenemos que tener claro es que no podemos controlar todo, ¿no? Si en tu empresa trabajas en un espacio abierto, bueno, pues puedes crear o marcar esos límites saludables que mencionábamos, o buscar si hay una oficina que puedas reservar, pero no siempre podemos controlar el entorno. Algunas cosas que sí que están en nuestro control es, por ejemplo, hacer una limpieza digital, tener el escritorio del ordenador lo más limpio posible, tener las pestañas abiertas que vayamos a necesitar. Controlar el tema de las notificaciones. Muchas veces recibimos un mensaje y tenemos una notificación en la barra, un pop-up, además vibra el reloj, el móvil, y te lo dice el compañero del otro lado. Bueno, pues igual con una notificación es suficiente. Y en el entorno más cercano a nosotros, igualmente tener un espacio despejado donde tengamos los materiales que vayamos a necesitar más cerca, lo que no vayamos a necesitar fuera de la vista, si se puede, si es posible, con luz natural,
cerca de una ventana, si podemos ver algún espacio verde maravilloso, porque esto nos ayuda también a recargar esos recursos atencionales. Entonces son pequeñas prácticas sería como ir quitando distracciones, ¿no? Cosas que nos puedan, el móvil, si lo tienes a la vista, una parte de tu cerebro está pendiente y seguramente vayas a por él antes que si lo tienes guardado en el bolso, en un cajón o fuera del alcance. Entonces creo que son pequeñas cositas que pueden parecer irrelevantes, pero todas suman mucho. Sí, sí, totalmente. Dijiste muchos tips muy importantes ahí con esto de los navegadores y también del espacio de trabajo. Cada vez que aplico como técnicas más de minimalistas en cuanto a cómo seleccionar bien los elementos y también este espacio como de recarga como en la naturaleza, eh, realmente como que el día a día o el trabajo se hace como muy ameno. Así que gracias. Irene, en la parte de seguridad o el entorno seguro, cuando estabas hablando como que se me vino a la mente por ahí muchas personas que trabajan y que tienen por ahí esto de, tal vez no tienen el problema de que, no sé, están, no sé, trabajando en una construcción de que le venga algo, pero tienen como cada vez más cerca esto de que su puesto corre, sí, corre peligro, tal vez con los avances de la inteligencia artificial, ¿sí? De que su puesto puede reemplazarse muy fácilmente. ¿Crees que eso también es parte bueno, de que estás pensando en otra cosa o estás actualizando? ¿Cómo crees que lo pueden? Porque tienen dos patas, o sea, vos puedes ser empleado o trabajar en una empresa aunque estés creando tu propio emprendimiento y por ahí querés tener esas dos como patitas, porque para no arriesgarte del todo, pero a la vez cuando sos empresaria también contratás a otras personas y si querés que esas personas rindan y que florezcan y que justamente aporten para que la innovación de tus propias empresas, ¿qué pasa cuando esas mismas personas me pongo en su lugar y están como pendientes a ver, ok, ¿cuánto puedo durar acá? ¿Qué pensás? La verdad es que es un entorno de mucha incertidumbre y en algunos puestos de trabajo más que en otros. Yo creo que al final no podemos controlar lo que no podemos controlar, ¿no? Entonces, lo que está en nosotros, y sé que es extremadamente difícil si estás en ese lugar, pero como tratar de cultivar ese bienestar y esa base que te va a permitir que si el día de mañana llega a ocurrir, puedas afrontar el momento con más resiliencia, con más amortiguación, ¿no? Este sería mi consejo. Gracias Irene. Sí, bueno, es parte de lo que apoyamos así en Humana, a que justamente puedan crecer sus propias marcas, sus propias empresas, tomando o abrazando esta innovación y que les permita crecer, aunque esto, desde lo que está en su control, ¿no? ¿Cómo puedo aprovechar todo esto para mejorarlo? Y bueno, hay muchas cosas que obviamente no dependen de nosotras y que dependen del entorno y de los continuos cambios que están pasando. Y volviendo un poquito como a esto de cómo creamos empresas y cómo la alineamos también a nuestro propósito, ¿qué rol juega el propósito para vos en la manera en que aprendemos y decidimos? Bueno, me gustaría aclarar antes de nada que el propósito no es una gran revelación, ¿no? El propósito puede venir en las cosas más pequeñas y más cotidianas. Y yo creo que algo muy importante en este tema es estar pendiente de esas pequeñas cosas que nos hacen sentir bien, que encienden una chispa dentro de nosotros. Porque, como decía yo antes, en mi trayecto no había sido tan consciente de que la educación siempre había tenido un papel desde un ángulo o desde otro, pero siempre había aportado, había sido como un hilo conductor en mi camino. Entonces, esas pequeñas cosas que te van acercando a una manera de ser, a esa esencia tuya, creo que son
creo que es el lugar al que hay que ir. Por ahí va el propósito, ¿no? Tener esa sensación de coherencia, de que mi pasado, mi presente y mi futuro de alguna manera están conectados y de que todo tiene significado. Entonces, al hilo de esto, yo propondría como algunas preguntas, ¿no? para tener en mente y para poder elegir desde un lugar más consciente. Primero, cuando vamos a tomar una decisión, ¿desde qué estado o desde qué lugar estoy decidiendo? ¿No? ¿Desde qué lugar quizá emocional? ¿Desde qué estado físico? Porque todo esto puede influir y cuanto más estables estemos, pues probablemente más cerca estemos de tomar esa decisión de manera alineada con nuestro propósito. Luego, ¿qué valor quiero proteger cuando estoy tomando esta decisión, ¿no? Es muy importante también ser consciente de los propios valores de cada uno, hacer ese ejercicio de introspección, identificar qué valores mueven mi vida, ¿no? Yo si miro atrás y pienso en las decisiones importantes o en momentos clave de mi vida, ¿qué valores han estado siempre ahí? Ha sido la familia, ha sido el crecimiento personal, ha sido la resiliencia. Entonces, ser consciente de cuáles son los valores que nos sirven como de brújula en nuestras decisiones nos va a ayudar también a estar más conectadas con nuestro propósito. Y por último diría, esta elección o esta actuación que voy a hacer me acerca o me aleja de la persona o de la líder que quiero ser, ¿no? ¿Me está aportando? ¿Estoy un pasito más cerca o realmente me estoy alejando? Entonces, si la respuesta es que me estoy alejando, quizá haya que reformular o repensar esa decisión. Y conectando todo esto con el aprendizaje, cuando estamos aprendiendo algo que está profundamente conectado con lo que nos motiva, con esos valores, con ese cambio quizá que queramos producir, el aprendizaje se hace desde un lugar completamente diferente, porque ya aparece la motivación, aparece la emoción positiva, ya el aprendizaje va por una vía mucho más efectiva. Totalmente. Me encanta que lo hayas nombrado. Entonces tiene que ver mucho con esto de mirarnos, ¿no? De escucharnos y escucharnos a cada una y entender y hacer un poco de retrospectiva, como vos decís, bueno, si podemos analizar un poquito ese pasado y presente, por ahí no, y ver por ahí ese futuro que es esa líder que nos queremos convertir, cómo todo eso va convergiendo en esto que disfrutamos, que como a vos te pasó con esto de la educación, siempre me vuelve y es algo que me enciende cuando lo hago y me llena, que puedo estar hablando una hora con Flor de esto porque es algo que me apasiona. Así es. Irene, ¿cómo imaginas el futuro de las organizaciones, ¿sí? Si incorporaran neuroeducación y bienestar de forma más seria en su día a día? Yo creo que el futuro pasa por una mirada más humana y más ahora en tiempos de inteligencia artificial generativa. Lo humano, lejos de convertirse en menos importante, ahora pasa a ser más estratégico, ¿no? ¿Cuál es nuestro criterio? ¿Dónde ponemos nuestro foco? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo conectamos con los demás? ¿Cómo paramos? ¿Nos recuperamos? ¿Aprendemos? Todo esto cobra un lugar esencial, porque yo creo que vivimos en un mundo en el que cada vez va todo más rápido, cada vez queremos ser más productivos, generar más en menos tiempo, pero yo creo que esta velocidad tiene un límite y para mí ese límite es humano, ¿no? Somos sistemas vivos, necesitamos encontrar sentido, necesitamos parar y resetear y restaurar nuestros sistemas, necesitamos
tiempo con los demás, necesitamos tiempo en la naturaleza. Entonces yo creo que es imprescindible que se haga una mirada más humana y que se integren estas dos caras. No se trata de crear lugares sin presión ni sin exigencia, sino de conseguir que esto conviva con las condiciones necesarias para sostener ese ritmo. Y el éxito al final no son solo los resultados. El éxito, para mí el foco ha de pasar también al proceso, a la parte humana, a la parte interpersonal y a cómo trasladamos esto a la vida en general. Bien, ahí nombraste el éxito y cómo cambiar ese significado que se le da, bueno, si un negocio es exitoso solo por los ingresos. Y yo con vos aprendí un poquito más acerca del flourishing. ¿Cómo entra ahí con ese cambio acerca de cómo vemos el éxito? Pues yo diría que el éxito pasa porque la persona se sienta bien, se sienta realizada eh, y se sienta plena. Entonces, esto forma parte, es un camino en realidad, el sentirse realizado, pleno y con un bienestar sostenido es un camino, no es un objetivo, no es yo llego, alcanzo la felicidad máxima y me quedo allí para siempre. Entonces, que esto puede ser también un poco peligroso, ¿no? El querer alcanzar un lugar de felicidad absoluta, pero no se trata de eso, se trata de cultivar ese camino. Entonces, si el éxito pasa por ahí, el éxito pasa por poner el foco en el proceso y no tanto en el resultado, que volviendo atrás, vuelve a estar muy conectado con la mentalidad de crecimiento, ¿no? Confía en ese proceso, que el resultado saldrá, pero hay que poner el foco también en ese camino humano. Me encantó. Gracias, Irene, por iluminarnos, por esto que nos cuesta muchas de las emprendedoras, que es, bueno, soltar el control, soltar por ahí un poco las expectativas acerca del resultado y disfrutar, volver como al presente y disfrutar ese proceso, disfrutar el camino y entender que como todos los días estamos construyendo esa vida que queremos y esa, bueno, esta realización y esta plenitud. Tengo una última pregunta antes de cerrar este episodio hermoso y súper enriquecedor. Quiero que te imagines, ¿sí? Que tu voz cruza generaciones, ¿sí? Y solo le puedes dejar una y solo una enseñanza para las emprendedoras del futuro. ¿Cuál sería? Retomo uno de los tips para piensa y actúa. Sencillo y eficaz. Creo que ahí está la clave, o la clave de muchas partes de ese éxito de salir del piloto automático y empezar a crear estas condiciones que nos permiten aprender, florecer y vivir con más sentido. Gracias, 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 Irene. Nos quedamos con este parar, pensar y actuar de manera coherente. Y gracias por recordarnos que nuestra mirada humana, ¿sí? Es lo que nos permite también crear esos cambios que queremos ver en el mundo y que no nos olvidemos también esto de que somos sistemas vivos y la importancia de entenderlo así, de cuidarnos a nosotras y así a nuestro entorno. Fue un placer tenerte con nosotras. Gracias por compartir tu historia, todos tus aprendizajes de todos estos años. La verdad que ha sido con una charla muy rica. Irene, gracias. Muchas gracias, Flor. Ha sido un placer. Espero que este mensaje y estas prácticas les sirva a muchísima gente y que les ayude a poner un foco más humano en todo lo que hacemos. Gracias. Gracias, Irene.
Y bueno, y a todas las chicas que estuvieron escuchando, si esta conversación te movió algo, hace que llegue más lejos. Dale me gusta, déjanos en los comentarios cuál fue la frase que estuvimos comentando que más te quedó resonando y compartilo con esa mujer que sabes que tiene una historia adentro esperando ahí como salir o que hay una frasecita o algún aprendizaje que querés compartir con ella. Cada vez que comentás y compartís, haces que la voz de una mujer llegue a otra y de esa manera expandimos nuestra voz. De eso se trata, eleva tu voz. Gracias, 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 gracias Irene nuevamente y nos vemos en el próximo episodio a todo el resto. Gracias.